Hemos llegado pues al domingo 19 del tiempo ordinario. Ya el año litúrgico está enfilando sus pasos hacia la meta, hacia la conclusión. Son 34 domingos en el tiempo ordinario y una vez terminado comienza un nuevo ciclo. Se abre el tiempo del Adviento y repetiremos el año entrante lo que hicimos este año, es decir, recorreremos de la mano de la Iglesia el misterio de la dispensación de Dios en Jesucristo. 19º domingo del tiempo ordinario. Ustedes saben que todos los domingos hay tres lecturas, se señalan tres lecturas para la liturgia de la Eucaristía. La primera tomada del Antiguo Testamento, la segunda tomada de una carta apostólica y la tercera de uno de los evangelios. Los evangelios están distribuidos en tres ciclos, o mejor dicho, los textos de los domingos están distribuidos en tres ciclos, A, B y C, y en el tiempo ordinario se prefiere en el ciclo A Mateo, en el ciclo B Marcos y en el ciclo C Lucas. Como estamos en el ciclo C, entonces el evangelio de este domingo también será tomado de Lucas, como lo había sido en los domingos anteriores. Estamos recorriendo el Evangelio lucano. Precisamente esto me pone a mí, digámoslo así, frente al mismo objeto de explicación que en el curso de Lucas que me está tocando también impartir a través de esta emisora. La primera lectura, pues tomada del Antiguo Testamento, como les dije, este domingo está tomada del libro de la sabiduría, en el capítulo 18, versículos 6 a 9. Yo siempre, cuando llegamos a un libro del Antiguo Testamento, siempre les doy una explicación, el panorama crítico de este libro, es decir, lo que se sabe en la investigación actual sobre ese libro, el libro de la sabiduría. Es un libro originalmente griego, fue escrito en griego y fue escrito, es posiblemente el último libro que entró en el canon no judío, sino cristiano del Antiguo Testamento. Surgió en Alejandría, entre la colonia judía que era muy grande y que vivía en esa ciudad. Después de la destrucción de Jerusalén por los babilonios, muchos judíos pues que acostumbraban, pues que tenían expedito el camino hacia Egipto, pues fueron a residir a Egipto. La ciudad de Jerusalén y Judea quedó reducida a escombros y aprovecharon judíos para ir a Egipto y desde esa época posiblemente muchos permanecieron allí. Pero la época en que se produjo, diría yo, el mayor contacto de Palestina, es decir, de la región habitada por los judíos a Egipto y de Egipto a Palestina, fue a partir del siglo III antes de Cristo. En el siglo III antes de Cristo gobernaron en Egipto los reyes cuyos nombres eran generalmente Ptolomeo. Ptolomeo I, segundo, tercero, una cantidad de Ptolomeos hubo en esa época en Egipto. ¿Y quiénes eran los reyes Ptolomeos? Eran los sucesores, o el primer Ptolomeo, Ptolomeo I, fue uno de los sucesores de Alejandro. Se suele llamar en la historia universal a los sucesores de Alejandro el Grande, el macedonio, que conquistó prácticamente el mundo conocido en esa época, al menos por las culturas de Occidente. Alejandro murió muy joven, a los 30 y pico de años, y dejó un imperio vastísimo, amplísimo. Imagínense, Alejandro partió de Macedonia, hijo del rey Felipe de Macedonia, se apoderó de toda Grecia, y luego enfiló baterías hacia Oriente, donde gobernaba el gran imperio de los persas. Se apoderó pues prácticamente del gran imperio de los persas, llegó hasta Persépolis, a las grandes ciudades persas, destruyó a Persépolis, que era una joya arquitectónica maravillosa, en un arrebato tal vez de ira, en medio del vino, en fin, de la ebriedad. Alejandro cometió ese tremendo atentado contra la humanidad, que fue haber destruido a Persépolis, pero esos eran los métodos, digamos, de la guerra de los antiguos. En todo caso, Alejandro logró llegar hasta lo que hoy es Pakistán e inclusive la India. Ustedes se imaginan cómo un hombre a pie, con una cantidad grande de soldados a pie y a caballo, puede recorrer, fíjense, les voy a decir en el lenguaje político de hoy, lo que hoy es Grecia, Macedonia,
Turquía, el Líbano, Siria, Israel, Jordania, Egipto, Irak, Irán y Pakistán. Eso fue lo que conquistó Alejandro en pocos años de campaña. Murió muy joven, les decía yo, y dejó su imperio a sus generales. Los generales egipcios de Alejandro tuvieron el nombre, o tenía el nombre de Ptolomeo I, y este hombre instituyó una dinastía en Alejandría. Alejandría, una ciudad del norte de Egipto que había fundado Alejandro. Alejandro fundaba ciudades y les ponía su nombre. Hay muchísimas, o varias por lo menos, Alejandrías en todo el vasto imperio de Alejandro, pero la más importante es ciertamente la del norte de Egipto. Todavía está allí. Actualmente es una ciudad árabe en el Egipto que se volvió árabe, es decir, prácticamente la antigua cultura de los faraones, la antigua cultura del Valle del Nilo, que fue cristianizada cuando el cristianismo se regó, luego fue, digamos, casi brutalmente islamizada, y hoy en día los cristianos que quedan en Egipto son muy pocos. Prácticamente todo Egipto es de cultura islámica, Alejandría también, pero fue la gran ciudad de Alejandro. Allí gobernó pues Ptolomeo I y luego los sucesores que llevaron casi siempre el nombre de Ptolomeo. Hubo como 7 o 8 Ptolomeos, no recuerdo cuántos. En todo caso, una sucesora o una de la estirpe de la dinastía de los Ptolomeos fue la famosa Cleopatra, que ustedes la han oído mentar mucho. Cleopatra, la novia de varios de los generales romanos, empezando por César, Julio César y con Marco Antonio. Ella pues era una mujer muy dadivosa y se enamoró y enamoradiza, y le gustaba enamorarse de los poderosos, de César y luego de Marco Antonio, y en ambos matrimonios o en ambas uniones le fue mal. Finalmente, cuando Marco Antonio murió en la batalla contra Octaviano, ella no tuvo más remedio que partir de este mundo. Se hizo picar de una víbora y murió. Desde el siglo III antes de Cristo, pues, cuando empezó a gobernar Ptolomeo I, sucesor de Alejandro, empieza un intercambio, digamos, muy prolijo entre Palestina. En el sur vivían los judíos, más en el norte los sirios, más en el oriente los fenicios y Egipto. El intercambio fue vasto e importante, de tal manera que muchos judíos se hicieron ricos con el comercio entre su tierra y Egipto. Muchos residían en Alejandría y evidentemente los que llegaron de Palestina todavía conservaban el arameo y el hebreo quizá, y leían la Torá en hebreo, pero ya los hijos y los hijos de los hijos olvidaron la lengua de los antepasados y fue necesario traducir la Biblia del hebreo al griego. Esa traducción suele ser llamada Septuaginta, los 70, por una leyenda que nos comunica un documento judío antiguo, la carta de Aristeas. Nos dice que el rey Ptolomeo II Filadelfo encargó a 70 ancianos judíos y los encerró en distintos cuartos, y los 70 escribieron la traducción en forma idéntica. Con esta leyenda se quería dar evidentemente autoridad divina, no solamente pues al texto hebreo de la Biblia, sino también al griego. Se difundió pues la cultura griega entre judíos de Alejandría, y como el intercambio con Palestina era tan vasto y tan importante, también llegó la cultura griega a Palestina. Pues bien, entre los judíos alejandrinos en el siglo I antes de Cristo hubo un hombre inteligente, no sabemos el nombre, y este escribió el llamado libro Sofía Salomonos, Sabiduría de Salomón. Fue llamado así el libro porque, digamos, todas las obras de la Biblia que tocan el tema de la sabiduría, por ejemplo, los Proverbios, el Eclesiastés, en fin, los libros, digamos, de la sabiduría en la Biblia, que tocan ese género literario, llamémoslo así, inclusive pues el Cantar de los Cantares, que es una colección de canciones de amor, y también fueron atribuidos a Salomón. Los judíos acostumbraban a atribuir a las grandes figuras de la antigüedad
las obras más importantes. Sofía Salomonos, Sabiduría de Salomón. Salomón vivió en el siglo X antes de Cristo. Y fíjense, este libro es del siglo I antes de Cristo. Y cuando uno lee, ahora vamos a leer el pedacito que toca este domingo, uno se da cuenta que el libro nunca pudo ser compuesto en hebreo. En hebreo no se escribe así, como este libro, como este libro suena, ahora lo vamos a ver, sino que es evidentemente lenguaje en una lengua indoeuropea, en este caso el griego, muy parecida, digamos, en idiosincrasia a la nuestra. Cuando uno traduce al castellano textos hebreos, pues suena como raro, porque el hebreo y nuestros idiomas indoeuropeos tienen una diferente estructura y una diferente manera aún de pensar y de decir las cosas. En cambio, el griego es una lengua pariente del latín, y el latín es nuestra lengua madre, y por tanto las lenguas europeas básicas, las griegas, las latinas, las eslavas y las anglosajonas, germánicas, todas se parecen. El libro de la sabiduría. Aquella noche se les anunció de antemano a nuestros padres para que tuvieran ánimo al conocer con certeza la promesa de que se fiaban. Tu pueblo esperaba ya la salvación de los inocentes y la perdición de los culpables, pues con una misma acción castigabas a los enemigos y nos honrabas llamándonos a ti. Los hijos piadosos de un pueblo justo ofrecían sacrificios a escondidas y de común acuerdo se imponían esta ley sagrada, que todos los santos serían solidarios en los peligros y en los bienes, y empezaron a entonar los himnos tradicionales. ¿Saben, queridos oyentes, de qué está hablando el autor en el pedacito que acabamos de leer? Les voy a decir, y si ustedes no conocen la respuesta por su estudio anterior o porque han leído este libro, ustedes no lo van a creer. Está hablando de la noche en que los israelitas, los hebreos, salieron de Egipto. ¡Ja! ¿Qué diferencia hay entre esta narración del libro de la sabiduría, escrito en el siglo I antes de Cristo, y los textos antiguos hebreos que nos trae el libro del Éxodo, en los capítulos 12 y siguientes, de cuando se nos habla de la primera Pascua, del ángel exterminador que atacó los primogénitos de los egipcios, de Dios que con mano poderosa y brazo extendido sacó a su pueblo de Egipto. Ustedes ven que el estilo bíblico y este estilo del libro de la sabiduría son muy, muy distintos. Este libro entró en la Biblia, queridos oyentes, el libro de la sabiduría, en la Biblia, diría yo, cristiana, no en la Biblia judía. Como es un libro escrito en griego, después de la destrucción de Jerusalén, los judíos que quedaron, todos pertenecientes básicamente al grupo de los fariseos, recogieron los escritos sagrados de su pueblo y prácticamente fijaron una lista. Esa lista se llamó canon, es decir, la norma por todos aceptada de los libros sagrados, canon, el canon bíblico. Y en los libros que ellos fijaron, en el canon no estaban sino los libros originalmente escritos en hebreo. Como este libro es un libro escrito en griego, entonces no entró en el canon de la Biblia hebrea. Si ustedes abren una Biblia, digamos, de uso para los judíos, ustedes nunca encontrarán este libro. Luther, en el siglo XVI, digamos, se extrañó de que los cristianos tuvieran en su Biblia un número de libros más grande que los que tenían los judíos. Y entonces Martín Lutero, como decimos nosotros, excluyó de la Biblia de los evangélicos, o de la Biblia que actualmente utilizan los evangélicos, excluyó 7 libros, y entre ellos este libro de la sabiduría, de modo que tampoco este libro aparece en las Biblias evangélicas, pero sí en las Biblias católicas. ¿Por qué? Porque ya desde la época misma de los apóstoles, los cristianos que se regaron
en las sinagogas de la diáspora judía, es decir, que tuvieron contacto con judíos de habla griega, entre los cuales ganaron precisamente los primeros adeptos a la fe cristiana. Estos cristianos pues asumieron de la sinagoga judía de la diáspora, de la sinagoga de habla griega, asumieron también libros de la Biblia escritos en griego, entre ellos la Sofía Salomonos, la sabiduría de Salomón. Les decía yo pues que el tema de este pedacito que leímos hoy es la salida de Egipto. Aquella noche se les anunció de antemano a nuestros padres para que tuvieran ánimo al conocer con certeza la promesa de que se fiaban, es decir, la noche de la salida de Egipto. Moisés los preparó, Moisés les dio las instrucciones. Esa noche debían celebrar los grupos hebreos que procedían del nomadismo, es decir, que originalmente no vivieron en ciudades, no eran sedentarios, entonces tenían todavía en sus costumbres religiosas la costumbre de ofrecer a la divinidad el primer macho que nacía en la primavera en sus rebaños, sea cordero, sea cabrito. Ese día pues celebraban ellos esa festividad que es un recuerdo de su vida nómada, la celebraban en Egipto, y esa noche precisamente cayó o fue la noche escogida para salir de Egipto. Por tanto, la salida de Egipto, según la Biblia, se sitúa en el contexto del sacrificio de la Pesaj, así se dice en hebreo, la Pascua, que era el sacrificio de las primicias del rebaño en primavera. ¿Por qué en primavera? Porque en primavera parían las ovejas y las cabras. Durante el invierno se producía la gestación y cuando ya empezaba el sol a calentar la tierra y reverdecía la tierra, entonces las madres parían y podían encontrar comida fresca para producir leche y alimentar a sus crías. La primera cría pues era utilizada como un sacrificio en honor de Dios. Pues bien, con motivo de la salida de Egipto, del éxodo, entonces la Pascua pasó a ser, digámoslo así, la fiesta, el memorial, el recuerdo perenne de ese acontecimiento salvífico. Tu pueblo esperaba ya la salvación de los inocentes y la perdición de los culpables, es decir, que Dios los iba a salvar a ellos y que iba a perder a los egipcios. Pues con una misma acción castigabas a los enemigos y nos honrabas llamándonos a ti. Es decir, al sacarlos de Egipto, Dios honraba a su pueblo y al mismo tiempo castigaba a los egipcios. Ustedes ven que aquí está pues el mensaje bíblico está, está presentado en un lenguaje que no es el de la antigua Biblia judía o el de la antigua Biblia hebrea. Y termina el texto con una alusión a la Pascua. Los hijos piadosos de un pueblo justo ofrecían sacrificios a escondidas y de común acuerdo se imponían esta ley sagrada, que todos los santos serían solidarios en los peligros y en los bienes. Es decir, la comida de la Pascua, la comida del Cordero Pascual, los hacía a ellos solidarios. Afrontar juntos los peligros y disfrutar también juntos de los bienes y los dones de Dios. Y termina el pedacito que escuchamos este domingo, termina con esta frase que al principio, uno no entiende, y empezaron a entonar los himnos tradicionales. ¿Por qué? Porque en la ceremonia judía de la Pascua, después de comer el Cordero Pascual, ellos debían, entonar unos salmos, el Halel, que se llama en la Biblia, unos salmos que precisamente concluían la celebración. Ustedes ven pues como la celebración posterior de la Pascua se proyecta a la Pascua original de la salida de Egipto, y de esta manera el autor del libro de la sabiduría presenta el mensaje en un lenguaje completamente diferente al lenguaje de los antiguos libros hebreos. Amables oyentes, recuerden que en el pedacito que leímos del libro de la sabiduría aparece esta frase: ellos estaban seguros de la promesa divina. Es decir, cuando se les anunció esta noche, ellos estaban seguros que esa noche Dios haría por ellos una obra maravillosa, y la hizo. El tema básico entonces aquí es la fe.
Por eso, en la segunda lectura de este domingo y también la lectura evangélica van a bordear ese tema. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos es una carta, digamos, añadida al corpus paulinum, es decir, al cuerpo paulino que se llama en la Biblia, los escritos que están encabezados por el nombre de Pablo, sea los protopaulinos, es decir, los que vienen directamente de él, sea los deuteropaulinos, los que provienen de su escuela. La carta a los Hebreos no proviene de la escuela paulina, al menos directamente paulina, es más bien probablemente de la escuela antioquena, lo mismo que las cartas de Pablo, la primera carta de Pedro, también la carta a los Hebreos, son teología antioquena. En Antioquía floreció una iglesia muy importante, la más importante de las iglesias entre los años 40 y probablemente 60, en Antioquía. Allí actuó Pedro, también Pablo. Esa iglesia la fundaron los helenistas que habían huido de Jerusalén porque los perseguían, y de esa manera sacaron ellos de los límites judíos el evangelio cristiano y sacaron las antiguas tradiciones de los hechos y dichos de Jesús. Fue en Antioquía o en el círculo antioqueno donde aparecieron los evangelios, empezando por Marcos, luego Mateo, luego Lucas, y también digámoslo así, la antigua tradición joánica tiene que ver con la iglesia de Antioquía y con los helenistas. Por tanto, la importancia de Antioquía nunca alcanzará a ser bien ponderada para lo que el cristianismo ha llegado a ser. La carta a los Hebreos, por tanto, procede de ese círculo antioqueno, pero no es un escrito directamente paulino. Durante muchos siglos fue considerada como de Pablo, y así la titulaba la Iglesia en sus lecturas oficiales, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos. Hoy en día prácticamente son muy pocos los que todavía leen así. Algunos leen así porque evidentemente no quieren renunciar de ninguna manera a herencias del pasado, pero aún oficialmente en la liturgia, la introducción de las lecturas de esta carta dice simplemente lectura de la carta a los Hebreos. Es decir, oficialmente ya la liturgia católica le quitó, digamos, la autoría paulina a esa carta. Decimos simplemente lectura de la carta a los Hebreos, y cuando uno lo escucha y cuando uno lo lee, uno sabe que los temas son muy semejantes a los de Pablo y el tratamiento de los temas es muy semejante al de Pablo. Al fin y al cabo, tanto Pablo como la primera carta de Pedro, como esta carta a los Hebreos, echan sus raíces en la teología antioquena, pero el estilo del autor es bien, pero bien distinto al de Pablo. Es decir, aquí ve uno claramente que es un autor diferente. No es Pablo el autor de esta carta. Vamos a leer el pedacito que toca este domingo en el capítulo 11. El tema básico es la fe. Se describe lo que la fe es y luego se muestra a partir del Antiguo Testamento ejemplos maravillosos de lo que la fe es y de lo que la fe alcanza. Escuchemos. Dice: hermanos, la fe es seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Por su fe son recordados los antiguos. Por fe obedeció Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas, y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Por fe, también Sara, cuando ya le había pasado la edad, obtuvo fuerza para fundar un linaje, porque se fió de la promesa, y así, de una persona y esa estéril nacieron hijos numerosos, como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. Con fe murieron todos estos, sin haber recibido la tierra prometida, pero viéndola y saludándola de lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Es claro que los que así hablan están buscando una patria, pues si añoraban la patria de donde habían salido, estaban a tiempo para volver. Por ello ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso no tiene reparo en llamarse su Dios,
porque les tenía preparada una ciudad. Por fe, Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac, que era su hijo único, lo que ofrecía, el destinatario de la promesa, del cual le había dicho Dios: Isaac continuará a tu descendencia. Pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar muertos, y así recobró a Isaac como figura del futuro. Aún, queridos oyentes, en la traducción española de este texto se nota, digamos, la altura de la composición. El autor de la carta a los Hebreos escribe el mejor griego del Nuevo Testamento, el mejor griego. Aún, pienso yo, es mejor que el de Lucas, y el de Lucas es bastante bueno. Pero el de este autor es un griego tan perfecto, tan correcto, que prácticamente equivale, digamos, al de los mejores autores helenistas de la época de los comienzos del cristianismo. La carta a los Hebreos es de, digamos, de los finales del siglo I, y como les decía ahora, fue compuesta en el contexto de Antioquía. Fíjense la interpretación que, partiendo de la fe de los antiguos, él da es esta: que ya los antiguos, por la promesa y por la fe en la promesa que ellos tenían, nos hacen comprender a nosotros desde ahora cuáles son las promesas de Dios con que hemos sido regalados. Cuando los antiguos, como Abraham, se encaminaron, salieron de su tierra para la tierra prometida, finalmente la tierra prometida que ellos anhelaban no era tanto una tierra de este mundo, sino el cielo. Es decir, la carta a los Hebreos es ya una interpretación, digamos, espiritual de la historia bíblica, una interpretación espiritual. De esa manera, en la carta a los Hebreos, digámoslo así, se da un paso ulterior ya, pienso yo, sistemático de lo que luego hará la teología patrística del cristianismo, en el contexto sobre todo de Alejandría. Ya empezará a reinar la alegoría para poder interpretar y poder actualizar los elementos de la historia. Como muchos de los textos bíblicos son textos, digámoslo así, escritos con un trasfondo histórico para hacer que la historia, que al fin y al cabo es un recuento de hechos que ocurrieron de una vez para siempre y que de por sí quedan como encerrados en sí mismos, para poderlos comprender en cualquier horizonte diferente, cuando pues se necesita, digamos, en alguna forma existencializar los textos para que los mensajes sobre la historia le digan algo a la existencia del creyente. Entonces se usó la alegoría para ampliar su sentido y para poder abarcar con ese sentido a todas las posibles generaciones de creyentes que iban a inspirarse en ese mensaje. La tercera lectura de este domingo está tomada del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 12, versículos 32 a 48. Fíjense, está en la cuarta parte, al menos según la manera como yo miro el Evangelio de Lucas, la cuarta parte del Evangelio, que es la gran marcha a Jerusalén. Lucas, entre 9:51 y 19:27, habla o describe la gran marcha de Jesús con sus discípulos, en este caso los 12 y otros, hacia Jerusalén. Le da pues Lucas en su redacción una relevancia que en los demás evangelios no tienen, ese camino de Jesús desde Galilea, bordeando Samaria, luego bajando al Jordán y a Jericó, hacia Jerusalén, donde llega precisamente en 19:29, en lo que corresponde a nuestra uso común, el famoso Domingo de Ramos. Pues bien, dentro de ese
de ese marco amplio de la gran marcha, Lucas reúne materiales que no están en Marcos, son los materiales de otras fuentes. Q, por ejemplo, la llamada fuente Q, las fuentes propias lucanas, lo reúne en ese gran inserto de Lucas 9:51 a 18:14. Allí están materiales que no proceden de Marcos. Lucas no disemina, digamos, como hace Mateo, materiales de otras fuentes en el texto de Marcos, sino que reúne básicamente en 2 puntos, 2 bloques, los materiales que no son de Marcos, que son de Q, por tanto, o de fuentes propias lucanas, y los inserta en el hilo de Marcos. Pues bien, el pedacito que vamos o que toca leer este domingo pertenece a la Gran Marcha y no está, por tanto, en Marcos. Son materiales que no están en Marcos, sino que son propios lucanos, por tanto, por hipótesis se dice que proceden de la fuente propia lucana, que algunos eruditos, sobre todo los de cultura inglesa, llaman L, la fuente L, la L de Lucas, es decir, los materiales propios de Lucas, o la fuente Q, es decir, que son comunes a Mateo y Lucas. Escuchemos el texto, es Lucas 12, 32 a 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos talegas que no se echen a perder, y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los que aguardan a que su señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y toque. Dichosos los criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. Os aseguro que él mismo se ceñirá, los hará sentar a la mesa y les irá sirviendo. Y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no lo dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esta parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿Quién es el administrador fiel y solícito, a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre, para que le reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo, al llegar, lo encuentre portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado aquel piensa: mi amo tarda en llegar, y empieza a golpear a los muchachos y a las muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera, y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Amables oyentes, es un texto muy complicado porque aparece como una amalgama de diferentes dichos de Jesús, como coleccionados, como formando un mosaico. Es tan complicado el texto que en el comentario de Lucas que estoy escribiendo me demoré varios días estudiándolo y tratando como de descifrar, digamos, las raíces de este texto en los diferentes filores de la tradición evangélica. Yo pensaría que al comienzo el evangelista Lucas, digamos, toma y redacta a su manera un material o un elemento que procede de Q, que también Mateo tiene. Mateo lo trae en el Sermón de la Montaña. Lucas le da una forma un poco diferente,
pero coincide básicamente con el de Mateo. La primera parte es muy hermosa y es propia de Lucas, nadie más la tiene. No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Pequeño rebaño es el grupito de él, él andaba con ellos para arriba y para abajo, los llama pequeño rebaño. Ellos no son casi nada, pero finalmente Dios los ha escogido para darles el reino a ellos. Con esta palabra de consuelo empieza pues Lucas, digamos así, su compilación de datos. Y luego presenta una de las características, digamos, de la vida de Jesús y de su grupo, y también una exigencia que hacía Jesús a la gente de su grupo. Fíjense, en el texto paralelo de Mateo suena un poco diferente al de Lucas. Mateo dice, no atesoréis tesoros en la tierra, donde la polilla los roe, en fin, tal cosa, donde los ladrones los roban. Atesorad tesoros en el cielo, donde ni la polilla los roe, ni el orín los carcome, en fin. Fíjense cómo le da a ese dicho de Q, Lucas, una forma diferente. Dice, vended vuestros bienes y dad limosna. Es decir, en lugar de no atesoréis tesoros en la tierra, dice, vended vuestros bienes y dad limosna, haceos talegas que no se echen a perder, y un tesoro inagotable en el cielo. Porque donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Digamos, aquí aparece claramente en esta obra lucana de redacción. Lucas es el que introduce el tema de la limosna. En el dicho de Q simplemente se contraponen los tesoros en el cielo y los tesoros en la tierra. Los tesoros en la tierra, es decir, las riquezas que uno acumula, son simplemente pasajeras. La roe la polilla, se está hablando de vestidos. ¿Ven? En ese tiempo no tenían matapolilla, esas pastillitas blancas que se echan en los closets donde uno, digamos, mete ropa que casi nunca usa para que las cucarachas o las polillas no se las coman. El orín es el óxido se come las monedas. ¿Ven ustedes? Entonces, tesoros en la tierra, por tanto, son pasajeros, se acaban. En cambio, el tesoro en el cielo es permanente, dice Jesús. Eso lo aplica Lucas al grupo de Jesús y dice, ustedes los seguidores míos, aquellos a los cuales Dios quiso darles el reino, sepan pues que lo que tienen lo deben dar. Por eso cuando alguien un día le pregunta a Jesús qué tiene que hacer para alcanzar vida eterna, y es un hombre rico, Jesús, y le dice que él ha cumplido los mandamientos desde muchacho. Jesús le dice que lo que le falta es simplemente vender lo que tiene y darlo a los pobres. Y así tendrá un tesoro en el cielo. Precisamente que se menciona aquí. Y el hombre entonces se va pesaroso, frunce el ceño y se va, porque era muy rico. Así cuenta Marcos. Lucas lo cuenta también en una forma algo parecida. En Marcos el hombre se va pesaroso, en Lucas no se va, sino que se queda allí para seguir oyendo las otras cosas que Jesús dice. De modo que esto es lo que hay que hacer. Uno tiene que ser absolutamente desprendido, tiene que aprender a compartir lo que tiene. Termina el pedacito con un proverbio, una especie de refrán que también aparece en Mateo tal cual, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Es decir, el corazón de uno está en lo que uno ama. Si uno ama las cosas de la tierra, si ese es el tesoro de uno, pues entonces ahí está el corazón de uno, es lo que uno ama, es lo que le importa. En cambio, si uno ama a Dios, y en Dios entonces, y por Dios, por el reino, es capaz uno de compartir lo que tiene, entonces el corazón de uno está en Dios y en el cielo. Donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. El tejido de dichos que Lucas continúa pues aquí acumulando, tienen tema escatológico. El anterior también habla del tesoro en el cielo, como ustedes ven, habla de que
de que Dios les ha dado el reino, es decir, todo eso tiene una proyección al reino definitivo de Dios. Por eso Lucas puede seguir tejiendo en su compilación otros dichos de Jesús que toma de sus fuentes. Fíjense: tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas, y vosotros sed como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Hay detrás de esto una parábola de Jesús. La parábola es que se va el dueño de casa para una fiesta de bodas y deja a los servidores, a los criados encargados. Y los criados, como el patrón va a volver en cualquier hora de la noche, no pueden simplemente acostarse a dormir, porque si se acuestan a dormir no van a abrirle al patrón apenas venga y toque. Deben estar pues en vela. Estar en vela, fíjense, nosotros decimos estar en vela, también puede decirse en castellano vigilar. Vigilar, originalmente en la palabra latina, de donde viene nuestro verbo, no es cuidar, sino permanecer vigilante, es decir, en vela, no dormir. Hay que permanecer en vela. ¿Y por qué las velas, las de cebo, se llaman así? Porque precisamente se prenden de noche y le ayudan al que vigila, es decir, al que no duerme, le ayudan a permanecer despierto. Ustedes ven el origen de las palabras. Vosotros pues, sed como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y toque. Deben estar listos, porque en cualquier momento el patrón va a llegar. Dichosos los criados, a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. Os aseguro que Él mismo se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Fíjense, los criados en la noche, cuando el patrón se va para la fiesta, deben permanecer ceñidos, es decir, con la túnica amarrada a la cintura, como dispuestos al trabajo. Es decir, no deben simplemente, como decimos nosotros ahora, ponerse la pijama y acostarse. Y apenas llegue el Señor empezarán pues entonces a vestirse rápidamente para ir a abrirle, no, sino que deben estar listos, ya con la túnica ceñida a la cintura. Aquí se emplea el mismo tópico, pero no ya de los criados, no del Señor. El Señor se ceñirá, es decir, Él se amarrará la túnica a la cintura, como se suele hacer cuando se va a trabajar. Cuando se va a trabajar, entonces la túnica no está suelta, porque entonces toda esa bata suelta no lo deja uno trabajar con agilidad. Entonces se amarra la túnica a la cintura, pues naturalmente con un cinturón. Eso hará el Señor. El Señor se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Es decir, los servidores se volverán los servidos. Y el Señor, servido por los servidores, se convertirá en servidor de sus servidores. Es una imagen muy hermosa, muy hermosa. Esa parábola, de esta imagen que utiliza aquí el dicho de Jesús, luego se concreta hermosamente. Lucas lo concreta en el sermón de la cena, en la forma lucana del sermón de la cena, cuando Jesús les pregunta a los suyos sentados con él a la mesa en la última cena, les pregunta: ¿quién es más grande, el que está sentado a la mesa o el que sirve? ¿Acaso no es más grande el que sirve? ¿Acaso no es más importante el que está sentado a la mesa? Claro, en un banquete el que está sentado a la mesa es el importante. ¿El que sirve quién es? Es el servidor, el criado. Pues bien, dice Jesús, ciertamente el más importante el que está sentado a la mesa. Pero fíjense, dice Jesús, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Es decir, Él, que es el más grande, se hace servidor. Esta preciosa palabra de Jesús en Lucas, y que también está detrás de este pedacito que acabamos de encontrar en el Evangelio, esto es lo que se vuelve una escena concreta en el cuarto Evangelio, en el episodio bellísimo, la inauguración o la introducción del relato de la pasión en el Evangelio de Juan, capítulo 13, el lavatorio de los pies. En el lavatorio de los pies Jesús hace el oficio de esclavo, el oficio de criado, cuando él mismo se amarra toalla a la cintura, coge ponchera y coge jarra y empieza a lavar los pies de los discípulos. Es decir, el Señor y el Maestro hace el oficio del esclavo y del servidor. ¿Y quién es más grande?
Más grande es el Señor y el Maestro, pero el Señor y el Maestro se vuelve criado y servidor, para indicar pues que la grandeza es paradójica. Si uno quiere ser realmente grande, tiene que hacerse pequeño. Si uno quiere ser primero, tiene que volverse último. Esa es la paradoja de Jesús. Jesús se caracteriza por esta manera paradójica de hablar y de vivir. Y luego Lucas trae, digamos, otra brisnita de lo que es una parábola de Jesús un poco más larga. Aquí simplemente Lucas la reduce a una, digamos, a un versículo. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no lo dejaría abrir un boquete. Claro, es que los ladrones atacan cuando, atacan de noche, de noche se aproximan a la casa cuando todo el mundo está dormido y entonces abren un boquete en las paredes de barro y se meten por allí y le roban. Entonces, si el dueño de casa sabe a qué horas viene el ladrón, permanecería en vela, no se dormiría, para que en el momento en que el ladrón intente abrir el boquete para entrarse a su casa y robarle, en ese momento lo pille el dueño de casa y lo eche. Eso es lo que dice Jesús, comprended. Si supiera el dueño de casa a qué horas viene el ladrón, no lo dejaría abrir un boquete. Es decir, la idea básica es, tenemos que estar vigilantes, no dormirnos, porque la vida es como una noche en que el patrón se fue, pero va a volver, en que de pronto, en la otra comparación, llega el ladrón e intenta meterse en nuestra casa. Tenemos que estar vigilantes, estar preparados, estar en vela, porque en cualquier momento regresa el patrón, o en cualquier momento se nos mete el ladrón. Cuando uno lee estos textos en el texto paralelo en Mateo, el paralelo de Q, inmediatamente nota que lo que sigue aquí en Lucas es una inserción lucana, es decir, es Lucas el que en este punto, como en varios otros de su evangelio, pone a Simón Pedro a hablar. Cuando Lucas, por su plan, es decir, por su, digamos, por su proyecto de escribir, necesita que alguien interrogue a Jesús o le haga una pregunta o ponga una objeción. Lucas, siguiendo ya una costumbre previa a él, ya Marcos también la tiene, Lucas mete a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro prácticamente representa a la iglesia. Es decir, en Simón Pedro cualquier cristiano puede verse representado. Simón Pedro, por tanto, es el Simón Pedro de la historia, pero en el fondo, en el evangelio, Simón Pedro puede ser usted, amable oyente, o puedo ser yo, cualquiera. Lo que Pedro pregunta es, por tanto, lo que usted le hubiera podido preguntar a Jesús. Y lo que Jesús le contesta a Pedro, amable oyente, es lo que le hubiera contestado a usted si le hace la pregunta. Esa es la función de Pedro en estos textos. Dice así, Pedro le preguntó, Señor, ¿has dicho esta parábola por nosotros o por todos? Es decir, lo que Jesús acaba de decir, eso que acabamos de considerar que es como una especie como de mosaico de materiales parabólicos que usó Jesús. ¿Has dicho esta parábola por nosotros o por todos? Es decir, esto, queridos oyentes, digámoslo así, ¿a quiénes afecta? ¿A quiénes toca? A nosotros, es decir, solamente a Pedro y a los apóstoles, o a todos, es decir, a usted y a mí. Y oigan lo que dice Jesús. Oiga, el Señor le respondió, ¿quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que le reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado, a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado aquel piensa, mi amo tarda en llegar, y empieza a golpear a los mozos y a las muchachas,
a comer y beber y emborracharse. Llegará el patrón de ese criado, el día y a la hora que menos lo espera, y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. Es decir, en esto, queridos oyentes, Pedro es el que pregunta, y la forma como Jesús responde, digamos, en alguna forma lo señala a él y a los que él representa. Él representa ciertamente a todos los cristianos, a todos, pero también representa a los que en la iglesia tienen una labor de dirección. ¿Quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que le reparta las raciones horas? Pues en la iglesia naciente fue Simón Pedro. Él era el administrador, y así lo veían los cristianos, y por eso tuvo tanta importancia Simón Pedro, y por eso las tradiciones que partieron de él fueron recopiladas, en Marcos aparecen, luego, en fin. Por eso, en este caso, queridos oyentes, no es que ustedes que me están escuchando no se deban sentir aludidos, nos debemos sentir aludidos todos, pero sobre todo nosotros, los sacerdotes, los obispos, el Santo Padre, los señores cardenales. Ellos se deben sentir aludidos, para ellos va. Si los encuentra portándose bien, los pondrá al frente de todos sus bienes, pero si no, ¿qué va a pasar con ellos? Cuando los administradores dicen, mi amo tarda en llegar, y empieza a hacer desastres en la iglesia, a golpear y a tratar mal a la gente, como dice aquí, a comer, beber y emborracharse y otras cosas que también pueden pasar. ¿Qué va a hacer con ellos? Llegará el amo de ese criado, el día y a la hora que menos lo espere, y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. Es decir, todos los cristianos tenemos que dar cuenta de nuestra administración, pero particularmente aquellos a los cuales más se les confió. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá.